Hola, muy buenas tardes amigos y amigas del Pensador.io. Nuevamente nos encontramos, como todos los días viernes, para hablar deslenguadamente de la realidad que nos rodea, analizar críticamente la política, la sociedad, la economía, las relaciones entre las personas, la crisis que estamos viviendo. Como siempre nos acompañan Patricio Ales, ex diputado, arquitecto, ex embajador, bienvenido. Hugo Cox, profesor de historia, también doctor en comunicación estratégica, y el abogado Pedro Barriga. Nuestro público hoy día está un poco más mermado, pero el fiel Miguel Concha Villalobos también está ahí en el foro, que nos va a estar aportando como siempre a través del chat. Bienvenido, Miguel. Ya, Bien, vamos a comenzar con, después de una semana que ha sido bien intensa, con mucho conflicto, con las carreteras tomadas, eh, y con declaraciones que van y vienen también con la negociación constitucional. Don Hugo Cox, usted ha estado reporteando aquello y analizando para darnos el pie forzado de esta semana. El micrófono es suyo. no, gracias Álvaro. Mira, esta semana hemos tenido a México, que llega con la idea de reflotar UNASUR, una de las más de las múltiples organizaciones que se crean y que no tienen un sentido muy plausible. Y en el plano interno sigue problemas a nivel de delincuencia, pero hoy día se agregó un tema que es súper complejo, que es el tema de los camioneros. Y los camioneros eh, se inician en el norte, que la vez pasada algo conversamos de esto, mire, cuidado que el lunes parte esto, el domingo en la noche. Y los camioneros del norte definitivamente el día lunes amanecieron en la berma, en el camino, hasta Paine. Pero lentamente se han ido agregando gente de Los Ángeles, de Concepción, del sur, de la zona central y Valparaíso. Es decir, en prácticamente 5 días han estrangulado los circuitos de distribución. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la situación es compleja, o sea, a nivel... Y eso va a provocar incremento. Ahora, lo que ellos piden, hay dos cuestiones que el tema de la seguridad no es un dato menor, o sea, es realmente efectivo el tema de la seguridad, que hay que garantizarla. Y eso es para todos, no es tan solo para ellos, la seguridad para todos los ciudadanos de este país. Y el otro tema que tiene que ver con los combustibles, que es de difícil solución, porque el 100% del petróleo que nosotros importamos viene de distintos mercados, básicamente de Ecuador y otros países. Por lo tanto, estamos afectos a los precios internacionales, más los conflictos internos de inflación, hace que el precio sea alto. Y es difícil solución, o sea, seguirle metiendo más bonificación al petróleo es complejo. Yo creo que no es un tema de fácil resolución. Pero sí creo que ahí tienen razón en el tema de la seguridad. O sea, yo creo que eso hay que ponerle mucha atención. Pero aquí es donde vienen los contrasentidos de todo esto. El gobierno anuncia querella, ley de seguridad interior del Estado. Perfecto, está bien, es la decisión que toman. Toman presos unos cuantos, salen todos, ¿no es cierto?, con medidas precautorias blandas. Hoy se reúnen y lo primero que ponen los camioneros sobre la mesa, retiro de las querellas. Y el gobierno le dice que no, y las conversaciones entonces vuelven a foja cero. Es decir, estamos en un gallito. Pero qué es lo que veo detrás de este escenario que se va configurando y cada vez con más fuerza? Yo creo que la impunidad en este país está legitimada desde hace mucho tiempo. Y ese es un dato que es muy duro. Las reglas del juego tienden a ser escamoteadas, no cumplidas cabalmente o a veces cumplidas a media, en fin. Se aplican las leyes en forma discrecional, unas sí, otras no, dependiendo de la situación. Y yo me hice la pregunta, ¿es necesario entonces una nueva constitución? Me van a responder de que la actual constitución que nos está rigiendo está deslegitimada. Ok, está deslegitimada. Y la ley de aula segura, la ley antiterrorista, la ley, en fin, una serie de leyes que tienen que aplicar y que se han negado a aplicar, ¿están deslegitimadas?
si fueron dictadas por el Parlamento, y el Parlamento es legítimo, surge de la entrega de la soberanía por parte del electorado y no la aplicamos. Entonces, esto me complica. Y yo creo que les complica todo. O sea, estamos luchando porque haya una nuevas reglas del juego, pero a su vez, las actuales no las acatamos, decir a dónde vamos a llegar. O sea, yo creo que eso es muy, muy peligroso. Pero yo creo que el problema de no acatar las leyes tiene un trasfondo que es mucho más profundo. Y tiene que ver con una cultura. Tiene que ver con una cultura que se crea en la transgresión de las leyes y de la norma. Y esta cultura nace de un tema que es súper complejo, que en algún artículo lo dije, ¿no es cierto?, de todo sentirse víctima. Entonces, como yo soy víctima, yo puedo transgredir las leyes que a mí me lesionan. Y por lo tanto eso es lícito. Y en ese escenario, ¿no es cierto?, todas las abusos y iniquidades de las que soy víctima me obligan culturalmente a transgredir las leyes. Eso los coloca al borde de la cornisa. Y yo creo que en la medida en que esto se siga acentuando, se va a dar paso y ya está a un populismo desenfrenado. Pero ojo, el populismo en Chile tiene una variante en que todos están distintos, tanto derecha como de izquierda. Están contra la élite. Élite distinta, pero es contra la élite. Y levantan un discurso anti-élite, que es el discurso que la ciudadanía adquiere y compra. Dice, sí, no tienen razón, son la élite, son los diputados los que son. Y como los diputados no ayudan mucho a esto, es cosa de ver la última investigación de CIPER, ¿no es cierto? Claro, el caldo de cultivo está. O sea, tenemos por un lado, no acato las leyes, no respeto las leyes, levanto una visión que las leyes no se respetan porque esa casta, esa élite, me ataca, me hiere, ellos no respetan. Y yo creo que eso genera un país de alta explosividad. Eso. Bien, Patricio le había pedido la palabra. Yo encuentro muy certera la frase de decir impunidad legitimada. Las cifras que yo he dado sobre las tomas de terreno, las gigantescas cifras, dan prueba de que esa ilegalidad está totalmente impune y más Perdón, aún... Patricio, hay un editorial hoy día del Mercurio que aborda el tema. El editorial se llama Normalización de las tomas. Y plantea Fíjate, todo lo que tú planteaste la otra vez. la gravedad de eso, gracias Peter, la gravedad de eso es que eso está, en primer lugar, impune. Pero fuera de que no hay castigo, está legitimada. Porque cuando el gobierno dice que en su programa está no desalojar las tomas, está diciendo las tomas son legítimas. O bien está diciendo serán ilegales, pero el gobierno las va a considerar legales. Y naturalmente es un germen de violencia. Entonces, quiero señalar yo dos paradojas frente a estas bravatas con que el gobierno se expresa a propósito de los camioneros. Primero, respecto a las tomas de terreno, sean de terrenos fiscales o de terrenos privados, lo que dice el gobierno es que no va a actuar. Es decir, no va a actuar ni siquiera con las medidas que están establecidas, ni con las reglas del Código Penal, ni con lo que significa la usurpación, ni con lo que significa el daño de facto. No va a actuar. Y no actúa. Yo no tengo ni simpatía ni antipatía por los camioneros. No, los datos históricos de lo que hicieron contra el presidente Allende
son circunstancias de la política, no del oficio de manejar camiones. De manera que escucho las cosas que plantean, no me gusta que estén en paro porque afecta al país. Si es por la situación económica, debería estar todos los chilenos o la gran mayoría de los chilenos en paro o reclamando o en huelga, y no creo que ellos sean los representantes. Sin embargo, segunda paradoja, porque la primera paradoja de la bravata es, le vamos a aplicar, la bravata le vamos a aplicar la ley de seguridad. Y desde el extranjero, el presidente, en el extranjero, es curioso, yo no había visto una cosa igual. En el extranjero el presidente anuncia que va a ser implacable, que no va a aceptar, que va a ninguna acción fuera de la ley. Pero vaya paradoja, las tomas de terreno sí pueden permitirse. Y segunda paradoja, yo lo que veo es que cuando se trata de la barbaridad de lo que ocurre en la Araucanía, que incendian casas, que incendian escuelas, que incendian cementeras, que queman bosques, que atacan a las personas indiscriminadamente, personas débiles o armadas, lo que sea, las atacan, y que tienen una situación incendiaria en la Araucanía, yo no veo el mismo entusiasmo que contra los camioneros. Entonces, yo digo, vaya paradoja. No hay para las tomas, no hay tampoco para la Araucanía, y ahora hay un entusiasmo desesperado. ¿No será una especie de resabio político sobreizquierdista contra los camioneros porque participaron los camioneros? Entonces, ¿qué ahora se van a perseguir a las dueñas de casa porque participaron en la marcha de las ollas vacías? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Van a perseguir a los mineros porque participaron en la gran marcha de los mineros que se organizó desde el teniente contra el presidente Allende? Entonces, hay un desquiciamiento político que es peligroso, que señala, no solamente confirma falta de capacidad, sino que además produce potencial aumento de la violencia. Porque si solo respecto a los camioneros usted escucha esta fuerza y decisión tan firme y de tanta convicción de parte del gobierno, cuando no la escucho respecto a la Araucanía y no la escucho respecto a las tomas de terreno, naturalmente son dos sectores donde se está permitiendo no solo la ilegalidad, sino el que otros en su defensa comiencen a actuar y a reaccionar de manera violenta. Porque a estos dos casos de las dos paradojas que yo cito, no se les amenaza con el cumplimiento de la ley. Entonces los que son víctimas de estas acciones van a reaccionar con violencia como ya han comenzado a reaccionar. Eso quería señalar. Antes de darle la palabra a Pedro Barriga, quería leer un par de comentarios, aportes que nos deja Miguel Concha en el chat. Dice, la izquierda da por muerta la constitución de Ricardo Lagos del 2005. Y también alude a una ex senadora del PPD que dijo que estaba dispuesta a saltarse la constitución que ella juró respetar. No, esa fue la Yarna Proboste, de la democracia cristiana. Claro. Bien, con ese contexto, Pedro Barriga, el micrófono es no le carguen más al PPD, que ya es casi cadáver insepulto. Además le están cargando las cosas que hace la candidata demócrata cristiana. Miguelito, es como mucho ya pegarle en el suelo. Es un abuso seguirle pegando al PPD. Vamos, Pedro Barriga. Gracias. Me dejó súper descolocado lo que dijo Hugo Cox. Yo creo que es una expresión súper sincera, en el sentido que si no estamos respetando la ley y siempre se le busca la triquiñuela para no cumplirla o para no aplicarla, ¿para qué estamos pensando en hacer una nueva constitución? Si ligerito vamos a estar pensando cómo la rehacemos, cómo la olvidamos, la metemos en un cajón de un escritorio y todo.
hay un cierto origen histórico cuando los criollos recibieron la comunicación de que el rey Fernando VII estaba prisionero de los franceses, pero que había asumido un rey regente y que le pedía a todas las colonias que le juraran fidelidad y que acataran sus órdenes. Y aquí en Chile se juntaron los criollos y salió la famosa frase: se acata, pero no se cumple. Y nuestra historia ha estado moldeada por el se acata, pero no se cumple. Entonces, el problema práctico es que la izquierda, no solo en la izquierda hemos tenido una receptividad errada respecto del derecho a propiedad, sino que hemos tenido una receptividad cerrada sobre la aplicación de la ley y sobre el principio de autoridad. Lo que decía Patricio es muy grave. Una autoridad tiene que ser respetable y para ser respetada tiene que ser respetable. Si es respetable es cuando la autoridad actúa con igualdad, con justicia y con prudencia, cuando aplica el mismo criterio a las mismas situaciones. Y esto de la Ley de Seguridad Interior del Estado parece que es un ejemplo que está demostrando lo contrario, que se aplica en algunos casos, pero no se aplica en otros. Entonces, ese es un problema súper complicado. El ejemplo histórico más importante fue el de Sócrates, que cumplió la injusta condena a la que había sido llevado y para no violar la ley, evitó fugarse y bebió la cicuta. Entonces, hay ciertos hechos que hacen que en realidad haya una pedagogía. A mí el tema de los camioneros me preocupa, no solo por los camioneros, me preocupa, yo considero que hay huelgas que son atentados a la ética. Permitir el desabastecimiento de un país es un atentado a la ética, porque ellos no son solamente empresarios privados que manejan un camión, ellos están cumpliendo una función pública, que perfectamente la podría cumplir el Estado y el Estado no estaría paralizado. Cuando paran los consultorios y a la señora que pasaron 2 años y le llegó la hora para operarse, le reprograman la operación para 4 años más, eso es un atentado a la ética. Una persona que trabaja en salud no puede parar, no puede parar, sino que no trabaje en salud, porque se vaya de cajera a un banco o a hacer cualquier otra cosa. Entonces, falta un sentido ético de responsabilidad, que es muy importante porque eso está siendo visto por los niños, las niñas, los adolescentes que se están formando. Entonces, si nosotros no cumplimos los compromisos, ¿quién los va a cumplir? Si de repente resulta que en la elección no la perdimos, sino que ganamos todos porque se expresó la democracia, bueno, es que en realidad esa es una explicación de una puerilidad total. Total, si en las elecciones se gana o se pierde. Entonces, tiene que haber una actitud de congruencia. Tiene que haber una actitud de congruencia. Vamos a terminar, producto del desastre de la Convención Constitucional anterior, parece que vamos a terminar con algo que estaba en el voto anterior. ¿Usted quiere una nueva constitución? Sí. ¿Qué prefiere? ¿Una convención totalmente elegida o una mixta? Parece que ahora vamos a terminar con una convención mixta. Vamos a dar vuelta a la cosa y lo más probable es que después de haber perdido el tiempo durante 2 años y medio, terminemos con una convención mixta. Y lo último que quiero decir es que los valores de los derechos humanos son tan grandes que para mí ha resultado francamente emocionante la actitud de algunos futbolistas en el Mundial de Fútbol. La actitud de algunos equipos que, arriesgando sanciones, han levantado el tema de los derechos humanos, han protestado con el abuso contra las mujeres,
han protestado contra todo lo que sea violación de derechos humanos. Y claro, leyendo hoy día un poco sobre los derechos humanos, yo no recordaba, pero hoy día lo recordé, cuando se aprobó la convención el año 48, después del discurso de la señora Roosevelt, los países del área soviética, todos se abstuvieron. Todos se abstuvieron. Cuestión que es una actitud súper congruente con el comportamiento futuro en materia de derechos humanos. O sea, basta retrotraerse eso y decir, bueno, lógico, pues ellos no estaban por esto, ellos estaban por otra cosa. Pero por suerte los futbolistas están dando un ejemplo en el Mundial de que los derechos humanos importan mucho. Y en la Araucanía se están violando los derechos humanos de la pobre persona que le incendian la casa, que le incendian el hotel, que la queman viva. Esos son violaciones de derechos humanos. Aquí no es un problema cultural, porque tampoco los temas de los países árabes o del Islam los podemos analizar en términos culturales. Los derechos humanos son absolutos. Son absolutos, son sagrados. No se pueden violar bajo ningún aspecto. Entonces yo, en ese sentido, creo que lo que está pasando en el Mundial está dando un ejemplo al mundo de pensar que los futbolistas no son unos tontos nomás que ganan plata, sino que también se mueven por valores. Esa es una cuestión súper importante. Gracias, Pedro. Antes de darle la palabra a Patricio, después Hugo, eh, quería leer un par de aportes que nos deja Miguel Concha. Dice, a propósito de la ley, la aplicación de la ley es asimétrica, predomina su ADN, el ADN de quienes la están aplicando, de quienes están en el gobierno. El Estado no respeta la ley, y esto a propósito de lo que está hablando Pedro. Todos los reclamos GES por listas con fallos de la superintendencia del 2021. Dice, el 2021 murieron 35.000 viejos esperando, o adultos mayores, como es el eufemismo. La FENATS no deja turnos de emergencia, sí, pues, no los deja. Y eso es grave, grave. En apoyo de lo que estaba mencionando Pedro. Ahora sí, Patricio, después Hugo. Yo quiero pedirles ayuda a ustedes a comprender el cuadro, porque nosotros le ponemos harto empeño para prepararnos, para debatir. Tenemos un editorial de Hugo que nos conduce semanalmente y un director que nos convoca. Nos preparamos con los temas y tratamos de influir en la política. No somos un grupo de personas que nos creemos pensadores de la abstracción, es decir, pensadores abstraídos de la sociedad en su conjunto. Y lo que queremos hacer es influir en la conducción de la política. No estamos convencidos de que los que piensan, los que escriben ensayos y los que hacen columnas son las personas que conducen. Somos las personas que entregamos nuestra opinión y tratamos de ayudar con nuestra opinión o evitar otras cosas con nuestra opinión. Pero la responsabilidad no reside en nosotros. Nosotros tenemos una parte de la responsabilidad por estar hablando públicamente, pero hay quienes tienen un mandato del soberano, democrático, elegido, además pagado, con partidos políticos pagados, financiados. Hoy no son los tiempos de antes, en que las platas eran brujas y que las cuentas no existían. Hoy día hay plata del Estado de Chile, de todos los contribuyentes, para los partidos políticos. Entonces, con la política, yo le pido ayuda a ustedes para entender lo que está pasando, porque aquí el cuadro, solo en los últimos 2 meses, donde está toda esta situación delicada de la que estamos conversando, de la impunidad permitida que señala Hugo y la gravedad de las cosas que bien comenta Pedro, solo en los últimos 2 meses ya han aparecido 5 colectividades más, además de la lista de partidos políticos ya existentes, partidos en formación o en trámite, y que ya están en el servicio electoral. 5 más. Una se llama Amarillos por Chile, y que está definido relativamente de centro. Curioso que todos se definen de centro. 2, fuera de la cantidad de partidos que tenemos hoy día, están los demócratas, liderados por la ex senadora Rincón y Walker. Quiero decir además que, coincidiendo con los que abrió Pedro como discusión la semana pasada, nosotros necesitamos legislar con más dureza y exigencia y mejores exámenes de competencia
respecto a la existencia de partidos políticos. Aquí no puede ser llegar y llevar. Esto no puede ser la polar de la política, en que aquí al que se le ocurre forma un partido político y está permitido. A mí no me importa que un diputado salga electo con pocos votos si está en un partido fuerte, firme, que exige, donde tiene responsabilidades y que cumpla con respecto al programa o a la ideología que sustenta ese partido político. No que sean zagueros libres, que hagan lo que quieran, porque ni en el fútbol hay estrellas solitarias, no funcionan. Y parece que en la política eso aquí en Chile está permitido. En otras partes del mundo no puede ser así. Usted es parte de una lista, de un partido que tiene un programa y usted tiene que responder a eso. Y si no, es sancionado. Pero las sanciones y las exigencias no tienen que estar para decirle a usted saque muchos votos o pocos votos, porque lo que importa es la lista. Entonces cuando me dicen, pero ¿no te parece ridículo que este diputado tenga tan poco porcentaje? No, no me parece ridículo si el partido tiene una buena votación y él pertenece a ese partido. Lo que me parece malo es que pertenezca a partidos que no tienen exigencia. Algo está pasando, y ayúdeme usted, que fuera de amarillos y de demócratas, también ahora está inscrito otro partido que se llama Los Libres. Es el de Chárpanes. No, de don Lucas Blasé, No. que es un partido que se define con todas las libertades durante todo el rato. No sé si ustedes entienden lo que es un partido que estuvo con Sichel. Cuarto partido, para la semana recién pasada, por favor, para la semana recién pasada, reapareció, no sé si se acuerdan ustedes que saben historia, ¿se acuerdan de un social cristiano? Sí, claro. Que coqueteaban con la izquierda, que era una cosa bien interesante, que era una especie de izquierda cristiana, casi una cosa así, y es anterior al Partido Demócrata Cristiano. Ahora apareció el Partido Social Cristiano, dirigido por el señor Luciano Silva, que era militante de Renovación Nacional. Apareció, no, y declara, dicen claramente, dice, mire, es que como la democracia cristiana está desgranándose, entonces aquí hay gente que va a poder entrar a este partido centro. Quinto partido, la Fuerza de la Muchedumbre, yo no sé si ustedes la conocen, el partido Fuerza de la Muchedumbre, que está a favor de los ciudadanos, de los retiros y contra la corrupción. Lo dirige un señor que se llama Felipe Corbalán, que perdió la elección como candidato a diputado en un partido que era del partido del doctor Fayl. Pero llegan a sumar. Entonces, ¿cómo se va a conducir la política chilena si esto ha pasado en las últimas semanas, en los últimos 2 meses? Hay 9 colectividades en formación. ¿Qué exigencias tan fáciles existen? Y además, que cuando sean partidos van a tener financiamiento para sus dirigentes, para las fundaciones que formen y la posibilidad de manejo de dinero y pedir plata. Bueno, hay algunas que son colectividades que tienen que buscar firmas porque no alcanzaron, como el caso del Partido Humanista, el Partido Ecologista Verde, y además está en esa situación el llamado Partido Libertario de Chile, me parece que está asociado a Alex Kaiser, la Acción Humanista, que nace también de una decisión del Partido Comunista, y la Fuerza Popular de Chile. Bueno, oye, en este cuadro, naturalmente lo que uno concluye, no es raro que no haya buena conducción de la política. No es extraño. Y como el broche de oro ya, que yo no sé si se ha visto en otro momento en la historia, ustedes que son más cultos, no sé si se había dado que un gobierno tuviera 2 coaliciones. Y este gobierno tiene 2 coaliciones, 2 alianzas políticas. Yo me acuerdo, cuando era chico, haberle escuchado a mi padre que la gran tarea que le puso Frei a él fue refundar al Partido Agrario Laborista porque no quería que hubiera un solo partido dirigiendo el gobierno y que hubiera otro partido. Fracasaron.
No, la gente no quiso meterse en la democracia cristiana y ustedes recuerdan el resultado electoral de marzo del 65 con 82 diputados, 147, que fue arrasador por parte de la democracia cristiana y el esfuerzo de la democracia agrario-laborista para revivir el Partido Agrario-Laborista no funcionó. O sea, querían tener 2 o 3 partidos serios, pero no 2 coaliciones. Y este gobierno tiene 2 coaliciones. Y ahora ustedes vieron el listado que yo les acabo de dar, esta Fuerza Popular de Chile, Libertario y todo esto que no lo voy a repetir. Entonces, los problemas que estamos hablando de la ilegalidad permitida obedecen a la conducción de gobierno, de un gobierno que no tiene orden en su fila, primero porque tiene 2 coaliciones y segundo porque sus propios partidos no están con las capacidades que se les necesita. Aun cuando, con esto termino, han descubierto que los repudiables, los miserables, los culpables de los 30 años, sabían más de política que ellos. Y entonces los han incorporado al gobierno y la brillante ministra, que yo le encuentro que tuvo una actitud suicida, de la ministra del Interior, Siche, un tremendo esfuerzo y entrega, le pronosticaron a los 6 días que no iba a durar 6 meses y efectivamente a los 6 meses la cambiaron por uno de estos que pertenecen al espurio grupo de los carcamales de la concertación. O sea, nosotros que no servíamos para nada, que no hicimos nada según ellos en los 30 años, ahora dirigimos el gabinete. Dirigimos, digo yo, por decir, la generación o el grupo de políticos. Y lo mismo pasa con Analía Uriarte y lo mismo pasa con otras personas que se han incorporado. Entonces, el cuadro político está demasiado revuelto como para que esperemos que pueda haber la conducción que estamos esperando. Te agrego una cosita muy cortita, muy por cortita. Favor, Y, si lo permite el director. Corto, no una opinión. Y agrégale a eso que la gente que proviene de la coalición que apoya al gobierno, que está teniendo el mejor desempeño, son ministros sectoriales y en su gran mayoría independientes, que están en terreno, como el ministro de Transporte, como el ministro de Obras Públicas, que se están moviendo mucho. Y que son gallos macanudos. Claro, y que son macanudos. Que no pertenecen a esta otra farándula. Y que no son supremacistas, que dialogan en la calle con las personas que tienen problemas. Que son muy positivos. Qué bueno el calificativo ese, no son supremacistas. Hay una frase de todo lo que dijo Patricio delante que yo creo que explica una parte importante de la disgregación de la política, que tiene que ver con la búsqueda del financiamiento. ¿Sí? Hoy día hay muchos que se tiran a candidatos a algo para después tener el rédito de parte del servicio electoral. Si no, miremos a Parisi, que se llevó 1.000 millones de pesos para la casa sin haber hecho una campaña en terreno aquí en el país. No, y espérate, Álvaro, pero hay algo antes. Puedes no ser candidato, fundas un partido político, no presentas ni un candidato, no gastas ni un peso en campaña, pero tienes financiamiento si existe como partido político. Entonces, no solo reciben plata los candidatos por lo que gastan en las campañas, reciben plata los partidos, ahora reciben plata los partidos. Es una industria entonces, es un sector económico ya, y debiera tener... No, yo creo que está bien que esté financiado. Sí, es bueno que esté financiado porque eso regula y evita las situaciones. Explica parte de lo que dijiste. Ahora, pero por eso digo yo, tiene que haber mayores exigencias para ser partido político. Ese es el tema central. Póngale más exigencias para ser partido político. Porque ya tenemos, e incluso no solo para ser partido político, yo diría que también para ser lista. Piensen ustedes. Sobre todo porque ahora el Estado, nosotros le vamos a dar plata a los partidos. Pero entonces tenemos derecho no solo a darle, así como le vamos a dar plata, bueno, le damos porque todos los que pagamos impuestos le damos la plata. Así como se le da plata, póngale más exigencia. O sea, para graficar lo que dice Patricio, es importante tomar en cuenta lo que fue el fenómeno de la lista del pueblo, que parecía todo un fenómeno de renovación de la política y terminó siendo un fenómeno de disgregación de individualidades. Eso es uno. Y hoy tenemos al partido de la gente, que también
ha sido solo un factor de ingobernabilidad en la Cámara, donde ni ellos están haciendo caso. Ya está su líder Parisi desde Alabama está pidiendo Ahora, expulsar a Trudeau. Entonces, culpemos un poquito a la derecha con el aliado que se fue a buscar para ganar la presidencia de la Cámara, porque Claro. quiere decir que no tiene ni siquiera capacidad, han perdido toda capacidad de proyección táctica en los viejos partidos de derecha. estamos Pues, diciendo, es el tema de la disgregación de la política y va a continuar. Ahora sí, Hugo Cox, la palabra Ya, es tuya. a ver, a mí no me extraña lo que está ocurriendo, Pato. Y no me extraña porque este es un fenómeno muy propio de América Latina. Es cosa de ver Perú, de ver Ecuador, de cómo, ¿no es cierto? Y cómo está Perú, que están durando 1 año y medio. Producto de esa fragmentación. Un parlamento que es ingobernable y Chile tiene un parlamento que es ingobernable. O sea, si hoy día en el parlamento hay 16 partidos, creo que son, no sé si son 16 o 17, te hace ingobernable. No tienes con quién conversar. Hay cada uno maneja sus propios intereses. Pero esta fluidez tiene que ver con un tema que es re complejo. Tiene que ver con la inmediatez. O sea, hoy día la sociedad nuestra es una sociedad de lo inmediato. Del resultado que debe caracterizar a la vida nuestra. Y por lo tanto, como la inmediatez es lo que rige, yo tengo que buscar cómo financio esa inmediatez. Y como está diseñada la ley de partidos políticos, permite lo que tú estás planteando, Pato. O sea, aquí lo que se requiere es una profunda reforma a la ley de partidos políticos y una profunda reforma a la ley electoral que recoja estas inquietudes. Pero mientras esto esté ocurriendo, mientras la inmediatez, la ganancia fácil esté ahí, va a ser pan de todos los días. Hay partidos que nunca han ido a una elección que están en la Cámara y ya tienen un senador, 2 senadores y un diputado. Así de simple. Ujú. Hay otros partidos que ni siquiera existen, pero tienen un diputado dentro. Como el caso de este Partido Humanista en Formación. Ahí está Pamela Giles. Es decir, entramos a lo que ha caracterizado a América Latina durante muchas décadas. Y el caso más emblemático es Perú. Si no miramos con atención lo que está ocurriendo en Perú, vamos a ver que estamos cometiendo los mismos errores. Sí, ya estamos, eso te iba a decir, ya estamos. Ya. Claro, estamos cometiendo. Por lo tanto, hoy día, esa misma élite que logró cuajar un acuerdo el 15 de noviembre, tiene que cuajar luego una nueva norma que permita que esta disgregación de los partidos políticos continúe. Porque el país se va a hacer ingobernable. que no permitan. Que no permitan la actual situación. Sí, es que dijiste permita. Que no permitan la actual situación. Y que haya más exigencia de los Obvio, pero que la modificar la ley de partidos políticos. No basta tener las ganas y un nombre ingenioso, pues. No, la modificación de los partidos políticos, ahí está las trabas para entrar a conformar un partido político y las obligaciones que tienen y los derechos que tienen. Este es un debate que abrió Pedro la semana pasada y que a mí me parece excelente que lo estemos recogiendo y profundizando el debate y no se termina hoy día. Y yo invito... ¿Cómo va a ser posible que los partidos no inviertan ni siquiera un peso en la formación política de sus militantes? Eso es vergonzoso. Evópoli invierte y hace formación. Bueno, y los republicanos también los hacen republicanos formación. También. Bueno, pero yo creo que hay un ejemplo, hay una ley que hay que estudiarla en profundidad, que es la ley alemana. La ley alemana coloca pisos de entrada altos. Para hacer partido político. Claro. Eso es lo que hay que hacer, pues. Y coloca pisos altos para la permanencia como partido político. Claro. Exacto, está bien. Entonces, pero no le importa que el candidato saque poco voto porque está lo que interesa es el partido. Claro.
Es el partido el que tiene que ser el fuerte. Y es el Claro. partido del aval del tipo. ¿Mm? Y es el partido el que tomará las medidas y lo expulsan. Y el cupo pertenece al partido. Claro, ¿Ah? el cubo pertenece al partido. Bueno, eso está. O sea, la ley alemana yo los invito a que se lea bien, que se estudie. Ahí hay un ejemplo. Que hay que estudiar y ver cómo la bajamos. ¿Por qué no la Y estudias eso, y tú nos explicáis mejor? bueno, ya. El Tarea próximo viernes. para la casa. Oye, me Ya. gustaría poder leer un par de muy, muy buenos aportes que nos deja Miguel Concha. Gracias, Miguel, por el entusiasmo. ¿Eh? Dice, el poner como carta de batalla de las minorías. Dice, las minorías pasan a ser decisivas para decidir políticas del país. Y mientras más disgregadas e institucionalizadas, mejor. También nos dice que Pepe Out dijo en Agricultura que era posible cuando se terminó el binominal y se permitió que minorías fueran electas, un régimen presidencial con un parlamento adverso no puede gobernar. Pero se quedó así. Eso. Ya, ¿quién recogió el testimonio ahora? Yo quisiera decir algo. Pedro, Yo, adelante. en realidad, Hugo lo planteó, Patricio también lo analizó. Hay un montón de reformas preconstitucionales mucho más importantes que tener un texto constitucional. Todas estas cosas que nosotros hemos estado viendo acá son, pero Son súper materia de ley. importantes. Pero son materia Materia de de ley. ley Son todas no materias, no necesita una nueva constitución. No. Yo no son digo que no todas, sea necesario, estoy diciendo que tú tienes razón y basta con que se pueda hacer una ley exigente. claro, y son todas materia de ley. Ahora, hay que vincular en la actividad política. La actividad política no puede estar desvinculada de la educación política y de la educación cívica. Habría que revisar todo lo que son los programas de formación de los colegios y los programas de formación en la universidad, porque llegan a la universidad personas que no tienen idea de lo que es votar, de lo que es un partido político, de lo que es una elección. Pero eso además de la responsabilidad que los partidos políticos tienen que tener. Ahora, habría que buscar una fórmula. Desgraciadamente el tema de los derechos humanos sigue siendo divisivo en todo el mundo. A Trump, Bolsonaro les importa un bledo. A los militares norteamericanos, por mucho que hayan participado en barbarie o masacre, como institución les importan los derechos humanos. Aquí se ha hecho un esfuerzo por educar a los militares en derechos humanos, pero se discute el presupuesto y empieza todo el problema del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, gran parte de la culpa de eso la tienen los propios actores dentro del Instituto de Derechos Humanos. Exactamente. Yo trabajé 10 años en la vicaría y no habían corrientes, no habían grupos, no habían rivalidades, no había nada de eso. El espectáculo que ha dado el Instituto de Derechos Humanos en los últimos años ha sido francamente vergonzoso. Vergonzoso y doloroso para las víctimas de derechos humanos. Yo creo que eso es una cosa que es súper importante. Hay que rescatar los derechos humanos, hay que levantarlos como el mínimo común ético del país. ¿Puedes precisar más qué quieres decir con vergonzoso lo del artículo? No, pues quiero decir que es vergonzoso porque si hay personas de partidos políticos de derecha, de ultraderecha, que están negando todavía la violación de los derechos humanos o minimizándola, que un Instituto Nacional de los Derechos Humanos que tiene que educar en la importancia de los derechos humanos, que estén agarrados de las mechas, resulta trágico para las propias víctimas, porque ni siquiera en el lado de quienes dicen creer en los derechos humanos hay unidad y hay una conducta respetuosa de los derechos humanos del que está al frente. Yo tengo la impresión, Pedro, al tiro, de que precisamente ese ha sido el eje que hoy día se está haciendo para construir un relato dentro del gobierno. Nosotros versus ellos, nosotros los que creemos en los derechos humanos y fuimos víctimas de la dictadura, y versus ellos que siguen siendo la derecha oligárquica que nos sigue aplastando, etc.
Eh, y se manifiesta eso en la lógica legislativa que ha tenido el gobierno actualmente y que ha tenido las prioridades, por decirlo así, trastocadas. Porque dentro de todo esto que hemos conversado hoy día y que venimos conversando semana tras semana, de cosas que son importantes para el país, seguridad, inversión, empleo, eh, no me explico cómo, por ejemplo, en medio de todo eso, se le haya puesto urgencia a un proyecto que no parece ser importante a nivel país, como por ejemplo la ley anti-fake news, como parte de resguardo de derechos humanos, porque esa era la justificación también. No me parece. Eh, entonces me da la impresión de que incluso la pugna que hay a nivel de derechos humanos con la querella contra Mico, con el tema Con el presupuestario, negacionismo. con el negacionismo, es parte de una lógica binaria que sigue alimentando eh, como parte del relato básico del gobierno. Ahora sí, Hugo, habías levantado la mano. Sí, mira, yo creo que vamos a continuar en esto en la medida en que sigamos viendo la política como enemigo. Ujú. ¿Mm? Y en la medida en que se establece el enemigo al frente, en esa medida va surgiendo elementos muy, muy, muy duros. Cuando rechazaron el presupuesto de derechos humanos, rechazaron el presupuesto, otras partidas presupuestarias, me vino a la imagen algo bastante brutal. Y me remonté al año 1891, guerra civil. Balmaceda, el Parlamento le exige la renuncia, que saque a un par de ministros. Balmaceda dice que no porque son prerrogativas de él. ¿Y cómo reacciona el Parlamento? Le niega el presupuesto, no le aprueba el presupuesto. Y junto con no aprobar el presupuesto, ¿qué hace Balmaceda? Lo promulga, porque el Estado tenía que seguir funcionando. Eso le costó al país 15.000 muertos en una población de 1,5 millones de habitantes. Ese mismo 10% de esa población, ¿cuánto es el 10% hoy en día de los 18 millones de habitantes? ¿Eso queremos para el país? ¿Estás diciendo Yo que podemos invito. llegar a guerra civil? No, lo que yo estoy diciendo, que cuando la política no conversa, llegamos a ese tipo de extremos. El 1%. ¿Mm? El 1% de la guerra civil. Claro. Uno. Pero igual es harto. Entonces, bueno, veamos esos problemas Equivaldría a 180.000 muertos hoy día. hoy día. Bueno, ¿estamos dispuestos a eso? Si seguimos mirándonos como enemigos, si la política está en esos términos, y es muy grave, Pato, o sea, tú lo mencionabas, ley de seguridad interior del Estado contra los camioneros. Ya, perfecto, si está bien, si están bloqueando, están atentando contra la seguridad de las personas. Pero bueno, ¿y qué pasa en el resto del país? O sea, ahí la medimos con otra vara. Y eso es establecer enemigos y amigos. ¿Mm? Vamos por mal camino. Yo lo Salvo, digo honestamente, vamos por mal camino. salvo que el presidente Boric persista en una conducta virtuosa que tuvo en su viaje a la Araucanía, de reunirse con todas las víctimas de violencia, cualquiera que fuera el origen de la víctima. Si se perdura en eso, yo creo que estamos dando pasos importantes, porque estaríamos mostrando un Estado que acoge a todas las víctimas, cualquiera que sea el victimario. Ojalá que ocurra. Pero, claro, pero eso tiene que ser un elemento metódico, Ujú. una actitud metódica Sistemática. y Es sistemática. disculpado. Y eso no. O sea, lo sistemático es que la ley es para unos, otra ley es para otros. Eso es lo sistemático. ¿Mm? Aula segura, oye, si los colegios, los liceos emblemáticos de la Comuna de Santiago están hechos de ira. No hay educación, no hay formación. Veamos. Hay ¿Por qué un dicen no hay, comentario que no hay educación?
No, porque ¿cómo tú vas a educar en un ambiente de esa violencia, Pato? ¿Cómo vas a Ah, dictar clase no, de acuerdo. en Si un yo lo he visto, ambiente he estado en que no es salas de propicio? clase. He estado en sala de clase, le dije al profesor una vez, le dije, ¿y cómo? Pero mire todo lo que está pasando, ¿y cómo puede hacer clase usted? No, me dijo, ya no se puede hacer nada aquí. Qué triste, tirar la toalla ya no hay nada que hacer. Oye, un ejemplo de la lógica de amigos y enemigos, la lógica binaria que nos tiene eh, hasta el cuello, es lo que dice Miguel Concha en el chat. Es precisamente lo que él califica como el error de la Cancillería, que levantó la candidatura de Nicolás Eizaguirre al Banco Interamericano de Desarrollo, cuando a Estados Unidos le gustaba el exministro Velasco, y parece que Velasco tenía mucho más consenso entre los otros países que votaban. Y al final ganó por paliza el candidato de Brasil, por no Y querer cuando ir. no Bueno, apoyó, y cuando no apoyó a Claudio Grossman. y cuando, claro, o sea, Otro ejemplo más. otro ejemplo más. Porque no nomás, porque Eh, no es de los míos. Exacto. Eh, Oye, ya estamos estamos en casi la, en la hora, ¿eh? Así que si estamos en la alguien quiere hora. dar las palabras de cierre, lo dejo abierto. ¿No? ¿Vale? Ya, bueno, la próxima semana debería estar de vuelta con nosotros ya Patricia Arancibia Clavel, destacadísima historiadora que ya se convirtió en parte de esta familia de los deslenguados. Y vamos a tener un invitado especial, no lo voy a decir ahora, pero vamos a tener invitado especial. Así que Sorpresa. va a estar interesante también para que sigamos conversando desde todos los puntos de vista de todo esto que nos está pasando en el país. Oiga, director, trate de que el invitado que traiga sea más izquierdista que nosotros, por favor. No, Porque sin duda, no es tan nos han difícil en todo caso. nos han tratado de derechistas, de vendidos, de espurios, al servicio de los peores intereses. Entonces tráigase uno de la ultra, pues. Vamos a traer a alguien que es mucho más izquierdista que nosotros. Ahora, vendido yo lo dudo, pues, tendríamos más plata si no hubiéramos vendido. Eso, oigan, un abrazo grande. Un Gracias, Miguel, abrazo. por tu Que tengan buenas participación noches. entusiasta, y que tengan un excelente fin de semana. Disfruten. Ustedes también, que descansen. Chao, Pedro. Chao, Chao, chao. Pato. Un Buenas abrazo. noches. Chao, Miguel.